Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy vamos a ver una historia que es mundialmente conocida, una historia que es muy interesante, la historia de Zaqueo. Pero a lo mejor la abordemos hoy de una manera totalmente diferente a la tradicional. Posiblemente nuestra interpretación de hoy venga en forma de odre nuevo y nos permita recibir el vino nuevo de parte de Dios. Oramos a Dios para que añada bendición a través de su palabra y que nosotros como la iglesia de Cristo, como el pueblo escogido por Dios, podamos subir de nivel. La meta es llegar a la estatura de Cristo y nosotros poder alcanzar aquello que se ha prometido. La historia nuestra se encuentra en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 19, y estaremos tomando como centro, como base de este capítulo 19, el verso 10. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una versión que dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Estamos viendo Zaqueo y ya estamos en el camino. Y esta es una historia de 10 versículos que desde hace unos meses Dios me ha estado inquietando para verla en detalle. Y yo humanamente, le soy muy sincero, no entendía que una historia de 10 versos podría tener un contenido tan interesante. Y no es que me había resistido, pero hasta hoy fue que pude tener la posibilidad de poder adentrarme en esta historia y recibo una interpretación que para mí es totalmente diferente y es muy útil. Y espero que sea también de bendición para ustedes. Esta historia empieza en el versículo 1 del capítulo 19 de Lucas. Y nosotros leemos siempre la versión nuestra, la Reina Valera, como base. Y utilizamos versiones alternativas para fines exclusivamente didácticos. Dice la Biblia que había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Hay una versión que dice que llegó Jesús a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Esta llegada a Jericó sucede justamente después de los eventos descritos en el final del capítulo anterior, Lucas 18, cuando el hombre que era tendencia, Jesús, cruzó su camino con el ciego Bartimeo. Dice una versión de este encuentro entre Jesús y Bartimeo, dice que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hay una versión que dice que estaba pidiendo limosna. Y sigue diciendo la historia que al oír el alboroto de la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Le contestaron: es que está pasando por aquí Jesús de Nazaret. Entonces el ciego gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice la Biblia que la gente que estaba al frente del grupo lo regañaba y le decía que se callara, pero él gritaba aún más: hijo de David, ten compasión de mí. Hay una versión que dice que a él le decían cállate. Dice que le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y dice la Escritura que en aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Gloria a Dios.
Y justamente después de este milagro extraordinario, uno de los milagros que Jesús hizo, que estaba ya acostumbrado a hacerlo, dice en nuestra versión en el capítulo 19, que Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. En términos deportivos, sociales, religiosos, culturales e inclusive políticos, cuando un evento espectacular visita nuestra ciudad, miles se congregan como espectadores. Las multitudes se reúnen. Los followers están listos para presionar el clic de me gusta. Jesús despertaba el interés de seguidores, followers, y detractores, haters. Dice que Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. En la Biblia, Jericó representa un símbolo de victoria, de fe y de poder de Dios. Significa la superación de obstáculos y la entrada en una tierra prometida. En la historia de la batalla de Jericó, esta ciudad fue conquistada por los israelitas bajo el mando de Josué. Jericó significa el cumplimiento de la promesa de Dios al pueblo de heredar la tierra de Canaán. Jericó se interpreta a menudo como una metáfora de las luchas y desafíos personales que uno debe superar para recibir bendiciones y lograr el crecimiento espiritual, emocional, financiero, físico y, más importante, escatológico. Y sigue diciendo nuestra historia en los versículos 2 y 3 que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, anote eso ahí por favor, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice una versión que había un hombre rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Y, oiga bien, no era un simple cobrador de impuestos, era el jefe de todos los que cobraban los impuestos. El jefe de los oficiales que les robaban el dinero al pueblo en ese tiempo. Un ser totalmente despreciable, miserable, patético, aborrecible e infame. Un traidor, colaborador del imperio. Y este renegado tenía propiedades y mucho efectivo a base del sudor del pueblo. La recolección de impuestos era la excusa perfecta para enriquecerse de una manera totalmente ilícita, arbitraria y bastante abusiva. Pero hay un detalle, dice la Biblia que él deseaba conocer a Jesús, pero era pequeño de estatura, era insignificante, irrelevante, marginal, intrascendente. Varios obstáculos le impedían a Zaqueo cumplir el deseo de conocer a Jesús. Era rico, era publicano, jefe de cobradores de impuestos, era pequeño y la gente le impedía verlo. Aún con todas estas condiciones en contra, este personaje que incomoda nuestra teología nos da una verdadera cátedra de resiliencia. Hay varias cosas que tenemos que aprender de Zaqueo. Primeramente, la número 1, quería conocer a Jesús. Cuando Zaqueo salió de su casa, había algo que fuertemente lo movía. Era el deseo de conocer a Jesús. Conocer, descubrir, aprender, escuchar, compartir, prestar atención, indagar, profundizar en, recibir, descubrir, atender e enseñar. Y yo le pregunto, hermano y hermana, ¿sus actitudes diarias y su testimonio muestran al mundo que usted realmente desea conocer a Jesús? Dejamos esa pregunta sin respuesta. Otra cosa que nos enseña Zaqueo y que debemos aprender de esta lección interesante es que superó los obstáculos.
Dice que deseaba conocer a Jesús, pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo. Hermano y hermana, en el camino para conocer a Jesús, muchas veces los hermanos, vamos a poner ahí cristianos, personas de nuestro entorno, posiblemente no creyentes, y las circunstancias nos impiden ver al Maestro. Esto pasa con mucha frecuencia. Actitudes carnales, malos testimonios, pecados de omisión. Sí, pecados de omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia que está pecando. Y estas cosas pueden hacernos muy difícil nuestro acercamiento al Creador. En el deseo de ver a Jesús, siempre, subrayo y pongo en mayúsculas, siempre encontraremos obstáculos. Pero estas trabas no detuvieron a Zaqueo. Dice la Biblia en el versículo 4 que corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. La tercera cosa que aprendemos de Zaqueo es que se animó a ser creativo. Los obstáculos que siempre estarán no lo detuvieron, le incentivaron la creatividad y el ingenio. En lugar de desanimarse, decidió esforzarse, trabajar, luchar, procurar, aspirar, combatir, pelear, contrarrestar, cooperar, desarrollar, idear, concebir, diseñar, pensar, reflexionar, esperar, confiar y creer. Dice que así que se adelantó corriendo y se subió en una higuera de sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Y dice el verso 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo estuvo dispuesto a abandonar su zona de confort. Date prisa, desciende, le dijo el maestro. Y Zaqueo estaba en una posición privilegiada encima del árbol. Tenía una visión panorámica, posiblemente el mejor asiento en ese momento. Y Jesús le dice: desciende, a prisa. Y usted sabe, podría pensar Zaqueo: oye, pero con todo lo que me costó subir, ahora el maestro me dice que descienda y que lo haga rápido. Y mire, hermano y hermana, lo interesante, el evangelio siempre va a venir a incomodarnos. El evangelio nos va a requerir cambiarnos de posición, posiblemente dejar nuestro asiento con visión panorámica, nuestra posición cómoda. Jesús siempre nos invita a descender, a mermar, menguar, a comprometernos. Jesús nos va siempre a presionar para que nos involucremos, nos dediquemos, iniciemos y comencemos. Jesús nos llama siempre a emprender. Zaqueo, baja enseguida, dice una versión, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Los cristianos no podemos quedarnos mirando desde arriba. Debemos caminar con Jesús. El llamado, hermana y hermano, es a participar, compartir, entrar, asistir, intervenir, apoyar, sostener, contribuir, ayudar, colaborar y servir. Dice la Biblia en el verso 6, entonces él, refiriéndose a Zaqueo, descendió a prisa y les recibió con gozo. Otra cosa que nos enseña Zaqueo es la bonanza, el bienestar
que se consigue en el gozo del Señor. Dice que él descendió a prisa, atendió al llamado rápido, con mucha velocidad. Lastimosamente, muchos de nosotros tomamos todo el tiempo del mundo antes de atender. Necesitamos sentirnos bien preparados y que el Señor nos confirme en ocasiones 27 veces el llamado. Zaqueo no solo respondió de inmediato, recibió este llamado con gozo. Dice la Biblia que Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. Hermanos y hermanas, Nehemías se reitera que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Hay una versión que dice que la alegría en el Señor es nuestro refugio. Y el gozo del Señor, su alegría, la ausencia de tristeza, es un lugar donde encontramos fortaleza, resiliencia, resistencias, energía. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y posiblemente si usted no siente energía, si no siente fuerzas, si se siente debilitado, posiblemente funcione un hierro o una vitamina B6 o B12. Pero tal vez lo que le ha faltado mayormente es poder encontrar el gozo en medio de las circunstancias, en medio del llamado, en medio de esa necesidad de moverse a un lugar más incómodo, diferente al que estamos acostumbrados. Dice que Zaqueo se bajó a toda prisa y muy contento recibió a Jesús en su casa. Era un hombre diligente, lo hacía las cosas rápido, tenía una buena actitud, estaba contento, alegre y lo más importante, que estaba disponible para recibir a Jesús en su casa. Dice la Biblia en el versículo 7 que al ver esto, todos murmuraban, todos sin excepción, diciendo que había entrado a posar a casa de un hombre pecador. Y es entendible, posiblemente Zaqueo tenía la casa en la colina más cara de todo el sector. Posiblemente tenía chofer, sirvientes, me imagino, esa localidad impresionante, vehículos posiblemente de lujos, a base del dinero del pueblo. Y la gente decía, ¿cómo Jesús se va a atrever a llamar a este hombre, a ir a esta casa, o sea, comer con este caballero? O sea, es algo que no lo entendemos. Jesús volvía a hacerlo nueva vez. Y es ahí cuando los expertos de la ley pierden el enfoque del mensaje de misericordia, gracia y salvación. Cuando las letras nos convencen de que una persona de mala fama no merece conocer a Jesús. Cuando los seminarios, teologías y profundas exégesis nos adentran a las aguas del juicio y la murmuración. Cuando nuestra higiene espiritual no nos permite contaminarnos con los inmundos que no conocen a Cristo. Cuando usted, evangélico, ocioso e inútil para abrazar la gran comisión, entiende que usted es el único digno. Se fue a quedar a la casa de un pecador, murmuraban todos. Las críticas, las murmuraciones no detuvieron a Zaqueo. Hermanos y hermanas, es hora de endurecer el pellejo. Recuerden lo que dijimos anteriormente. En lugar de desanimarnos, debemos esforzarnos. Zaqueo a lo mejor pudo sentirse avergonzado, pero esto no pudo detenerlo. Dice la Biblia que la gente estaba disgustada y molesta, murmuraba. Fue a hospedarse en casa de un pecador de mala fama. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Otra enseñanza tremenda de Zaqueo. Hermanos y hermanas, es un tiempo
para ser generosos. Escuche bien. Y ahí cuando hablamos de generosidad, usted tiene su reserva, porque usted entiende que la generosidad es posible expresarla, manifestarla, vivirla cuando tenemos mucho dinero. No es así, usted está equivocado. Ser generoso es compartir lo poco o lo mucho. Generoso es sinónimo de amable, atento, benévolo, gentil, desinteresado y abundante. La generosidad es una de las características del Creador. Recuerde que Dios no tenía muchos hijos, tenía un solo hijo, pero sin reparo nos lo dio a nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. La generosidad no está relacionada con la abundancia. Puede ser que usted no tenga muchas cosas o posiblemente tal vez no tenga nada, pero siempre tiene la posibilidad y es un mandato. Debemos ser generosos. Zaqueo, por su parte, se puso en pie y dirigiéndose al Señor dijo: Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Quiere decir que posiblemente la generosidad a usted no le va a nacer, a usted no le va a surgir, usted no lo va a sentir. La generosidad es una decisión. Usted tiene que decidir ser generoso. Dice que esta versión, Señor, estoy decidido. O sea, he tomado una decisión de moverme adelante y mostrar mi generosidad. La segunda carta de Corintios, en su capítulo 9, dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también generosamente segará. Hay una versión de este mismo verso que me encanta que dice, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Gloria a Dios. Zaqueo dijo resueltamente, dice esta versión: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de los bienes. Y esta parte es interesante porque él dice: y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. También este tiempo es un tiempo de restitución. Debemos reparar el daño que hemos hecho. Las cosas que hemos robado, debemos devolverlas. Tal vez alguno o alguna le debe fidelidad a su cónyuge. Devuélvale 4 veces. Tal vez simplemente no hemos sido suficientes cariñosos, atentos, comprensivos. Debemos devolver esto 4 veces. Tal vez le hemos robado tiempo a nuestros hijos. Hermana o hermano, devuelva eso 4 veces. No sé en qué áreas usted ha defraudado a otros. Es posible que no hayamos llenado algunas expectativas. Es posible que nos hayamos quedado con algo que debíamos dar. Pero estamos a tiempo para devolverlo en múltiplo de 4. Dice el verso 9 que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo también fue un instrumento de salvación. Zaqueo permite que Jesús visite su casa y esta visitación bendice a toda su familia. Recuerde que Zaqueo fue el único que subió al árbol porque quería conocer a Jesús. Ahora, de esa decisión de Zaqueo, toda una generación se beneficia de ese lujo de ser un instrumento de salvación para otros. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Hay muchos cristianos
teóricos, titulados, graduados, licenciados en teoría. Este hombre era un hombre que su testimonio dejaba mucho que decir, pero en sus actitudes, en su conducta, en las cosas que nos enseña, demostró en la práctica, en la realidad, que era un verdadero hijo de Abraham. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y es que lo más importante lo deja para el final, cuando el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una versión que dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Oseas en su capítulo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay una versión que dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Terminamos con este versículo 10 en una versión que dice, en efecto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y hay cosas que usted considera que son inmundas. Y le invito a que vaya al libro de los Hechos y vea la historia cuando el Señor le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Hermanos y hermanas, pido que el Señor dé sabiduría, agregue entendimiento, interpretación, agregue conocimiento y ciencia, y que al final estas palabras sean de utilidad para nosotros en la meta única y exclusiva de predicar el evangelio a toda criatura. No tengo nada más que decir. Hasta aquí me ayudó el Señor. Que Dios le bendiga.